Hola, hoy vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Estará ordenada una lista de números? Veamos. ¿Está ordenada esta lista? Si la mirás un instante, seguramente te darás cuenta que no está ordenada, porque después del 12 está el 11 y después el 18. Vamos a suponer un orden creciente, de menor a mayor. Ahora bien, sabés que no está ordenada, pero ¿sos capaz de explicarme cómo lo resolviste sin engañarme? ¿Hay un procedimiento? ¿Armaste un procedimiento para encontrar si esta lista está ordenada? ¿Y qué tal si es esta otra lista? ¿Usaste el mismo procedimiento que antes? ¿Cuál será la diferencia entre la primera lista y la segunda lista? Quizá en esta primera hace falta solo un vistazo. Rápidamente puedo visualizar todos los números y poder ver si la lista está ordenada o no. Aquí quizá debamos pensar un poquito más y mirar con más detenimiento. Tampoco sabemos concretamente dónde empieza y termina cada número. Definitivamente no es lo mismo si tenemos una lista de 5 números o de pocos números a una lista de decenas, centenas o incluso miles de números. El procedimiento que nosotros usamos mentalmente no es el mismo, pero sí hay un procedimiento que podemos crear o inventar, que sería un algoritmo para determinar si una lista está ordenada. El tema es que los algoritmos no saben echar un vistazo, solamente pueden ver uno o dos números a la vez. Entonces vamos a formular el problema de la siguiente manera. Dada una lista de n números, informar si está ordenada de menor a mayor. Si cada número que se ingresa es mayor al anterior, entonces la lista está ordenada. Esto me daría una pauta como para poder armar un algoritmo. Lo que necesito entonces es ingresar el primer número de la lista y después trabajar con el resto, así como hicimos en algún algoritmo anterior. Vamos a ver cómo. Tomemos el primer número. En este caso, de esta lista vamos a tomar el 6. Este lo vamos a considerar como el anterior del que sigue. Vamos a procesar el resto de la lista, entonces ya tenemos el 6 considerado como primer elemento y como anterior del que sigue, y el elemento que sigue es el 8. Entonces ponemos el 8 ahí, que va a ser nuestro número actual. Si el 8 es mayor que el 6, entonces vamos verificando que la lista está ordenada. Ahora, el 8 va a ser nuestro anterior del que sigue. Y el que sigue es el 12. Entonces el 12 es nuestro nuevo número actual, que es mayor que el anterior, por lo tanto se verifica la condición y la lista sigue ordenada hasta este tercer elemento. Luego pasa a ser el 12 el nuevo anterior y viene el número actual, que es el 11. El 11 va a ser el actual y no verifica la condición. 11 no es mayor que 12, entonces podemos concluir que la lista no está ordenada. El algoritmo debería terminar en ese momento. ¿Para qué cargar más elementos de la lista si ya sabemos que no cumple con la condición de estar ordenada? Vamos a aplicar entonces el método para resolver el problema. El problema ya lo comprendimos, los datos o insumos son n, que es la cantidad de números, y los n números de la lista. Y el resultado esperado es simplemente informar si la lista está ordenada o no. El modelo conceptual de la solución que yo construí es el siguiente. Necesito cargar el tamaño de la lista, cargar el primer elemento de la lista y considerarlo como anterior. ¿Sí? Ese va a ser nuestro número anterior para los números que siguen. Y mientras la lista venga ordenada, después vamos a ver cómo preguntamos eso, ingresamos un nuevo número y vemos si está en orden. También veremos cuál es la pregunta correspondiente cuando construimos el algoritmo.
y el nuevo número que acaba de ingresar ahora va a ser el anterior del siguiente. Una vez que trabajamos con todos los números, al final podremos informar si la lista está ordenada o no. Vamos a traducir entonces este modelo en algoritmo. Necesitamos cargar el tamaño de la lista, que va a ser n. El primer elemento de la lista, que lo vamos a llamar x, y lo vamos a considerar a x como elemento anterior. ¿De cuál? Del próximo que vamos a cargar. Vamos a usar acá una variable b y le vamos a asignar el valor 0. Esta variable b va a actuar como bandera o como centinela y va a indicarnos si algo sucedió o no. b igual a 0 para nosotros va a significar que la lista está ordenada. En principio, la lista está ordenada hasta que demuestre lo contrario. Muchas veces nos vamos a ver con problemas en donde debemos saber si algo sucedió o no, y este tipo de variables son útiles para poder determinarlo. En realidad no es un tipo de variable especial, sino es el uso que le damos a la variable. Después hacemos c igual a 1 para ir contando los elementos que van ingresando. Nosotros vimos en videos anteriores que la variable c en este caso actúa como un contador. Así como c actúa como un contador, la variable b actúa como bandera o centinela. Son roles que cumplen las variables, pero en realidad no son ningún tipo de variable especial. Simplemente es el papel que desempeña dentro del algoritmo. Después vamos a preguntar, mientras la lista venga ordenada, ¿cómo hacemos eso? Se tiene que dar la condición de que b sea igual a 0, que significa que la lista está ordenada, y que c sea menor que n, o sea que todavía tenemos elementos para cargar en la lista. Después corresponde ingresar un elemento siguiente de la lista y preguntar si es menor que la anterior. Si es menor que la anterior, significa que la lista no está ordenada, entonces lo indicamos haciendo la bandera b igual a 1, que es el valor que nosotros adoptamos para indicar que la lista no está ordenada. Después tenemos que transformar al número que acabamos de ingresar en el anterior del próximo que va a venir. Ya vamos a ver cómo funciona en la prueba de escritorio. Y contar el elemento que acabamos de ingresar, o sea, c igual a c más 1. Una vez que todo termina, preguntamos si b es igual a 0, lo que para nosotros significa si la lista está ordenada, mostramos la lista está ordenada. En caso contrario, mostraremos la lista no está ordenada. Y este sería todo el algoritmo escrito en pseudocódigo que a continuación vamos a probar. Para eso vamos a hacer uso de la prueba de escritorio. Vamos a tomar los datos con los que venimos trabajando, n igual a 5, y la lista tiene los números 6, 8, 12, 11 y 18. Construimos la tabla para la prueba de escritorio. Como sabemos, ponemos todas las variables que intervienen en el algoritmo. Yo elijo siempre ponerlas por orden de aparición y comenzamos a ejecutar el algoritmo. En primer lugar ingresamos n, que es 5, la cantidad de elementos que tiene la lista. Después ingresamos x, que es el primer elemento de la lista, que es 6. Luego lo anotamos como número anterior del próximo que va a venir. Hacemos b igual a 0 para indicar hasta ahora que la lista está ordenada. Y c es igual a 1 porque acabamos de ingresar un elemento. Bien, ahora toca preguntar si la condición se cumple. B igual a 0 es correcto, c es menor que n es correcto, entonces la condición se cumple, entra al ciclo, ingresamos el siguiente elemento. O sea que debemos ingresar el 8 en la variable x. Y preguntamos si x es menor que la anterior.
¿8 es menor que 6? No. Entonces indica para nosotros que hasta ahora la lista viene ordenada. Y el 8 que acaba de ingresar va a ser el anterior del próximo que va a venir. Contamos el elemento que ingresó y volvemos a chequear la condición. B es igual a 0, sí. C menor que n, sí. Entonces entramos al ciclo, ingresamos un nuevo valor de x, en este caso 12. Volvemos a chequear la condición. Si 12 es menor que 8, eso es falso. Entonces hacemos anterior igual a x, o sea que anterior pasa a ser 12. Contamos el elemento que ingresó, 6 vale 3. Volvemos a evaluar la condición, b sigue siendo 0, c sigue siendo menor que n. Entonces, confirmado, ingresamos otro x, que en este caso es 11. Evaluamos la condición, si x menor que anterior, 11 menor que 12, es cierto, entonces significa que la lista está desordenada. Por lo tanto, nuestra bandera b va a ser igual a 1. Luego queda hacer anterior igual a x, c igual a c más 1, y luego pasamos a evaluar nuevamente la condición en donde b ya no vale 0, vale 1. Entonces, como es una conjunción, las dos partes de la condición se deben cumplir. Al ser b igual a 1 no se cumple, por lo tanto se sale del ciclo y preguntamos si b es igual a 0. B es igual a 1, entonces esta condición tampoco se cumple y vamos por el sí no. Por lo tanto mostramos la lista no está ordenada y ese va a ser el resultado de esta prueba. Te invito a hacer otras pruebas en donde la lista está ordenada para verificar que funciona. Bien, ahora vamos a ver un algoritmo alternativo levemente diferente al anterior. Vemos que se parece mucho, salvo por una cuestión. Mientras en el algoritmo original dice repetir mientras, en el alternativo dice repetir para. ¿Qué diferencia hay entre estas dos formas de hacer el ciclo? En la primera se va a detener en cuanto encuentre que la lista está desordenada o en cuanto se acabe la lista. En cambio, en la segunda opción, en el algoritmo alternativo, lo que va a suceder es que va a recorrer indefectiblemente todos los elementos de la lista. Eso lo hará hasta el final de la lista indefectiblemente, aunque haya detectado que estaba desordenada mucho antes de terminar. Estas dos alternativas del mismo algoritmo son funcionalmente equivalentes. ¿Qué quiere decir? Las dos funcionan, pero una es más eficiente que la otra. Cuando estamos aprendiendo a construir algoritmos no es necesario que encontremos la solución más eficiente de entrada. Podemos encontrar distintas soluciones a un mismo problema, unas más eficientes que la otra. Para seguir viendo las diferencias, vemos entonces que siempre va a llegar hasta el final el algoritmo alternativo. ¿Cuáles son las otras diferencias? Al usar un ciclo, repetir para, no necesitamos las instrucciones c igual a 1 y c igual a c más 1 del algoritmo original. Simplemente usamos una variable de control i que va a tomar los valores sucesivos desde 1 hasta n. Como conclusión, aprendimos algo nuevo, el uso de variables que funcionan como banderas. Acuérdense que no existe una variable bandera, sino que el uso, el rol que la variable toma dentro del problema va a ser una bandera o un centinela o algún elemento que indique si algo sucedió o no. También elevamos un poquito la complejidad y vimos dos alternativas al mismo problema. Siempre puede haber muchas alternativas y lo interesante es que al ver estas dos vimos como una es más eficiente que la otra con muy poca diferencia. Te invito a que construyas alguna otra solución posible para este problema
y la compartas conmigo. Te espero en un próximo video. Muchas gracias.